Buenas tardes, audiencia. El día de hoy estamos consternados como equipo del DIT por los acontecimientos violentos sucedidos en Ecuador. La muerte de Fernando Villavicencio de un modo violento es un golpe certero y completamente ofensivo ante la democracia, las instituciones y todo lo que representa orden en un país. Nosotros rechazamos la violencia de todos los modos que venga y estamos dispuestos en el firme compromiso a nivel regional de dar toda nuestra plataforma para el fortalecimiento de todas las organizaciones políticas y todo el organismo de Estado que requiera de nuestra acción. Como DIT, hago presente nuestro rechazo y nuestro compromiso para ser parte de esta solución. Bueno, el programa del día de hoy presentará Luis García y Luchito, te cedo el programa. Muchas gracias, Andrés. Muy buen día. Tenemos a dos invitadas, dos panelistas el día de hoy. Tenemos desde la ciudad de Quito, Ecuador, a María Sara Gijón. Ella es política y activista ecuatoriana, ex candidata a la vicepresidencia y defensora de la democracia como institución. Y tenemos también desde Madrid, España, a Michelle Oquendo Sánchez. Ella es periodista ecuatoriana, defensora de los derechos de la mujer y la libertad de prensa. Muy buenos días con ustedes. María Sara, no sé si quieres dar un mensaje de saludo a las personas que nos escuchan el día de hoy. Claro, muchísimas gracias. Bueno, desde acá, desde la ciudad de Quito, Ecuador, en la región andina de Sudamérica, quisiera obviamente saludar a todas las personas que nos están escuchando, que nos están mirando, y decirles que desde el Ecuador, un Ecuador que hoy por hoy está consternado, el mensaje es uno de paz. El mensaje es uno de paz para todo el país y para toda la región y para todo el mundo. Creo que debemos buscar conectarnos con eso. Las sensaciones que tenemos hoy no son precisamente las más halagadoras, pero creo que finalmente tenemos que conectarnos con eso porque de otra manera muy difícilmente vamos a salir de esta situación en la que estamos. Así que mi saludo es desde el amor y desde la paz. Muchas gracias, María Sara. Michelle, escuchamos tus saludos. Sí, un saludo para todas las personas que nos están viendo. Un saludo para ti, Andrés, para ti, Luis, y para ti, María Sala, que tuve el gusto de entrevistarse hace un par de años, justamente cuando fuiste candidata a la vicepresidencia junto a Javier Herbas, que hoy nuevamente es candidato. Sí, es un sentimiento de indefensión el que sentimos los ecuatorianos que estamos fuera del país. Yo soy una persona que ama profundamente el Ecuador. Es un país hermoso, de gente trabajadora, de gente honesta. Yo creo que esa es la realidad cotidiana de nuestro país. De un tiempo a esta parte nos vemos inundados por esta plaga de la inseguridad, del narcotráfico, del crimen organizado. Yo creo que los ecuatorianos tenemos la suficiente valentía para salir adelante y no permitir que esto se perpetúe en el tiempo. Lo que sucedió hace más de 48 horas, en una madrugada terrorífica para mí, desde Madrid. Casualmente tenía el teléfono celular cerca de mí, yo apago el celular, pero vi la noticia de esta trágica muerte, de este asesinato de un hombre valiente al que tuve la oportunidad de conocer en diferentes ocasiones, sobre todo por el ámbito periodístico. Y la verdad es que tuve escalofríos, no pude volver a dormir, porque yo sé que ese no es el Ecuador al que nosotros pertenecemos, ninguno de nosotros estamos de acuerdo con eso. Y claro, aprovecho este espacio para llamar a esa fuerza de los ecuatorianos y de las ecuatorianas y de la gente que vive en ese país, para que nos empoderemos y recuperemos lo que somos de verdad. Esa no es nuestra esencia. Y que un grupo
de narcotraficantes, un grupo de gente, de sicarios, de malandrines, de gente que quiere sembrar el terror, se adueñen. No, nosotros somos más, los ecuatorianos somos mucho más. Y creo que aquí los cuatro que estamos haciendo fuerza y que estamos hablando necesitamos utilizar esta voz para saber que está en nuestras manos el poder recuperar ese territorio, no solo lleno de naturaleza y de una flora y fauna y del oriente, y de las Islas Galápagos, y de la sierra y de la costa, sino hecha de ecuatorianos y ecuatorianas y los ecuatorianos adoptivos que viven ahí y que es nuestro territorio. Yo quiero empezar esto porque puedo estar lejos, pero yo no voy a perder la esperanza ni voy a dejar que ese país tan hermoso al que yo le debo todo, a pesar de que yo viva fuera del Ecuador, yo le debo a ese país lo que soy, no le voy a dejar, porque yo amo ese país. Muchas gracias, Michelle. Efectivamente, este programa, digamos, sale a la luz debido a la consternación mundial frente a la muerte, al asesinato de Fernando Villavicencio, de 59 años, sindicalista, periodista, asambleísta especial del Congreso, ¿no? Por 2 años, luchador contra la corrupción, tanto política como empresarial, enemigo declarado de Rafael Correa, ¿no? A quien realizó más de 260 investigaciones, ¿no? Y del crimen organizado en general, en especial contra el narcotráfico, los cárteles, la minería ilegal, en fin, digamos, hubo una muerte anunciada, si se puede utilizar el término. Sin embargo, me gustaría conversar con ustedes un poco sobre la causa de esto, ¿no? Para poder analizar luego, digamos, cuáles pueden ser las implicancias, pero ¿cuál creen ustedes que realmente pudo haber sido la causa generadora de la situación que estamos consternados viviendo el día de hoy todos los hermanos latinoamericanos? María Sara. Bueno, yo creo que es difícil decir que hay una causa. Yo creo que en realidad existen muchos factores y probablemente muchas causas y muchos elementos que están llevándole al Ecuador a esta situación. Si bien Fernando Villavicencio, a quien tuve el gusto de conocer también en el espacio de la Asamblea Nacional, justamente él era el presidente de la Comisión de Fiscalización y en algunas ocasiones, siendo yo la directora general del CERCOP, ahora ya no lo soy, tuve que atender varias comparecencias y fue siempre muy amable y muy respetuoso conmigo, y sobre todo porque además yo tenía siempre toda la información que él solicitaba. Yo creo que evidentemente, como digo yo, el asesinato brutal, sanguinario de Fernando Villavicencio y otras personas también fallecieron en ese instante o fueron impactadas, es el sumum de una serie de eventos que nos tienen consternados a los ecuatorianos. Recordemos que hace poco más de 2 semanas también fue asesinado Agustín Untiago, el alcalde de Manta, a quien también tuve el gusto de conocer, un ser extraordinario, realmente comprometido con Manta, con los mantenses, pero también Rider Sánchez, candidato a la Asamblea Nacional. Y antes de eso, recordemos que también justo el 14 de mayo que iniciaba las actividades de la nueva administración municipal, el alcalde Chonillo de Durán tuvo un atentado, se salvó con las justas, pero murieron 2 o 3 personas, 3 personas si no me equivoco, 2 de ese instante, otro más después. Y así venimos con una serie de hechos desafortunados en donde ya creo que los ecuatorianos y las ecuatorianas no nos sentimos tranquilos. Definitivamente la presencia de carteles, de los tentáculos de carteles de la droga, principalmente provenientes de México, pero no solo, vinculados a bandas criminales locales, que ahora ya ni sabemos cuántas son, porque inclusive se cambian de nombre. Un día son los choneros, otro día son los chonequiles, los lobos, los tiguerones, los lagartos. Uno ya no sabe cuántos mismos son. Hemos visto además en los últimos 2 años y medio, casi 3,
una serie de eventos espeluznantes desde las cárceles de nuestro país, y muchos de ellos consensuados. Es decir, hubo un evento en particular en donde 7 cárceles simultáneamente tenían estos eventos. Obviamente las que más suenan son la Penitenciaría del Litoral, la cárcel de Atacunga, y otras cárceles en las ciudades más importantes del país. Creo que lo que estamos viviendo también nos muestra la crueldad absoluta que pueden ser capaces de perpetrar estos personajes, ¿no? Ahora bien, el tema es, ¿están ellos solos o están vinculados a otros grupos? Es decir, me refiero, ¿son solamente los narcotraficantes, las mafias relacionadas con el narcotráfico y con otros delitos y con otras actividades criminales, no solo esa? Sabemos que hay muchas otras vinculadas. Los temas ya de corrupción pública, ¿no? Estamos hablando de temas vinculados justamente con contratación pública, en donde justamente, saben ustedes, estuve yo 22 meses, en donde hicimos un trabajo muy fuerte, pero obviamente es imposible parar la corrupción. Lo que se puede es mitigarla, ¿no? Limitarla, reducirla, digamos, regularla, controlarla, pero qué difícil es acabar con ella, porque son demasiados los tentáculos. Están vinculados también otros actores políticos de diversos partidos. Recordemos que aquí también hay todo un tema que además el mismo Fernando Villavicencio lo visibilizó, de los narcogenerales. Están aquí también vinculados otros actores sociales o económicos, grandes grupos económicos que no quieren hacer las cosas de la manera correcta. Recordemos que también fue asesinada en el mes de marzo, si no me equivoco, Natalie López, quien fuera la directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, uno de los hospitales probablemente el más grande del país, y adicionalmente del Seguro Social en la ciudad de Guayaquil, en donde estaba claro que seguían sucediendo una serie de temas muy complicados de corrupción en la compra de medicamentos y de insumos y dispositivos médicos. Entonces, como ven ustedes, en realidad yo creo que no se puede decir que hay una causa única. Yo creo que hay demasiados tentáculos, y creo que el problema que estamos enfrentando como Ecuador es que los ecuatorianos y las ecuatorianas no sabemos todavía cómo enfrentar esto. Ni el Estado en sus distintas presentaciones, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los ciudadanos no sabemos qué hacer, los gremios no saben qué hacer. Yo creo que la única manera de enfrentar este tipo de pánico al que nos quieren llevar a los ecuatorianos es que nos juntemos todos, es que dejemos de lado por un momento las banderas políticas. Las ideologías pueden estar ahí, pero creo que la única bandera que debemos enarbolar es el amarillo, azul y rojo, y debemos sentarnos finalmente y de manera seria, técnica, responsable. Y ¿sabes qué? Una palabra que yo quisiera desterrar del vocabulario de los ecuatorianos es la palabra enemigo. Yo creo que no debemos ver a los contendores o a las personas que piensan diferente que nosotros como enemigos. Yo creo que debemos verlos como contendores, probablemente, como personas que piensan diferente, a veces radicalmente diferente a nosotros. Inclusive entre las mujeres, yo pertenezco a varias agrupaciones de mujeres y de mujeres políticas. De hecho, a propósito del tema de la paridad 2023, que se logró después de mucho esfuerzo de varias mujeres, un trabajo de más de 20 y pico de años que finalmente aterrizó en esta importante logro. Tenemos ahora un colectivo llamado Mujeres Ecuatorianas Organizadas. No pensamos igual. Pensamos en algunos casos radicalmente diferente, pero creo que tenemos un punto en común. Queremos paz. Porque Correcto. solamente con paz podemos lograr todo lo otro que queremos lograr. Igualdad, equidad, oportunidades, crecimiento, desarrollo sostenible.
Yo creo que es la única manera. Si no nos juntamos, logramos identificar cuáles son aquellos puntos en común y desde las distintas miradas, desde las distintas posibilidades, pero también desde las distintas destrezas, herramientas, fortalezas de cada uno de nosotros, hombres y mujeres de todas las edades, de todas las miradas, de todo el país, y además también con el apoyo como Michelle y tantas otras personas que están fuera del Ecuador, pero que tienen al Ecuador en el corazón, yo creo que es la única manera como vamos a poder desterrar esta lacra, ¿no? Como lo mencionó Michelle, esta lacra del terror al que nos están sometiendo, pero que debemos, no sé, conectar como les digo, con el amor y con eso que nosotros queremos volver a tener, que es la paz. No creo que haya una causa, es multicausal, y justamente por eso, porque estamos hablando de un sistema muy complejo, la solución tampoco es simple. Eso puedo decir. Gracias, María Sara. Efectivamente, digamos, yo me conecto desde Lima, Perú, y acá en Perú hemos tenido que sufrir mucho para también comenzar a ser un pueblo unido contra el terrorismo, contra la corrupción. Lo estamos viviendo. Consecuencias de esta unidad ha sido, digamos, que hemos sido un país que ha encerrado a tantos presidentes en tan poco tiempo. No hemos ganado la guerra, estamos manejando todavía este flagelo, estamos avanzando. A veces avanzamos, a veces retrocedemos. Sin embargo, también esa mirada de Sara, una mirada desde el interior de Ecuador. Michelle, tú te encuentras en Madrid. Hace 3 años que dejaste Quito, Ecuador, y tú desde una posición un poco más alejada, quizás nos podrías dar una perspectiva más regional, más geopolítica, más continental de lo que ves desde el otro lado del charco. Sí, la verdad es que escuchando las valiosas opiniones de María Sara, tuyas, Lucho, y más adelante escucharemos también a Andrés, yo creo que hay algo que tiene mucha razón. Nosotros como ecuatorianos tenemos que adueñarnos de nuestra propia casa. Yo creo que los ecuatorianos tenemos ciertas características de nuestra idiosincrasia. Entre ellos, yo diría que somos seres bondadosos, pero de alguna manera en nuestros corazones hay implantado alguna semilla de sumisión. Es difícil decir lo que estoy diciendo ahora. Ahora que vivo 3 años fuera del Ecuador, y yo quiero aclarar que la razón por la que vivo aquí en Madrid es una razón de vivir una experiencia muy bonita junto a mi hija. Somos 2 aquí viviendo en Madrid, mi hija y yo. Mi esposo murió, él era español. Yo no puedo contar como el grupo de ecuatorianos que salieron del país disparatados buscando una nueva oportunidad. Yo busqué esta situación por vivir una nueva experiencia. Y mi vida y mi casa y mi familia y mis amigos están allá en su totalidad al 100%. Y es decir, puedo volver en cualquier momento. Estoy aquí como un acto de voluntad de vivir una experiencia y que la puedo hacer. Pero en estos 3 años que vivo acá, a veces noto, y este es un mensaje para nosotros ecuatorianos, a veces estamos desunidos. Es impresionante, pero cuando hay alguna iniciativa, por pequeñita que sea, y debo decir que hablo en general, hay a veces envidias, miedos, no nos gusta que el otro progrese. Si el uno tiene un restaurante, ¿por qué le va bien? Por poner un ejemplo, ¿quién? Yo también quiero. El uno habla del otro, el otro. Y esto creo que es uno de los grandes problemas. Yo creo que somos gente buena, pero debemos buscar un punto de solidaridad entre nosotros, ayudarnos y querernos. Si a un ecuatoriano le va bien, bravo, aplaudamos, o sea, seamos contentos. Yo creo que en general esa es la parte. Y hay otro punto en el que alguien viene con una idea fuerte y superior, te someto y bajas la cabeza. Hay que ganar en seguridad en nosotros mismos, porque el momento en que nosotros nos adueñemos de quiénes somos, en realidad, nadie nos va a poder pisotear. A veces nosotros creemos que
viene un gobierno, cualquiera, no pongamos ni banderas, ni tendencias, ni colores, ni nombres. Pensamos que fulanito de tal es el que viene a resolver absolutamente todo. Y cuando no lo logra, porque 4 años no dan para tanto y más en la inestabilidad que hemos vivido en el Ecuador antes de estos 10 años de un gobierno como el de la Revolución Ciudadana, que permaneció 10 años, ya demasiado tiempo, nosotros ponemos esa fe pensando que todo el poder está en una bandera, en un político, en un binomio, y ahí no está el poder, ¿no? Ahí no está el poder, está en nosotros como ecuatorianos de adueñarnos de la casa. Todo el mundo ha oído eso de que, ese ejemplo de que hay un carro en la vía que está ahí aparcado y que de repente alguien le rompe el cristal, luego alguien va, le pincha la llanta y después el carro queda destruido. Lo mismo puede pasar con un edificio. Si nosotros dejamos las puertas abiertas del Ecuador para que vengan a hacer lo que les dé la gana, llámese narcotráfico, llámese políticos, llámese un empresario corrupto, nada va a suceder. Entonces yo creo que ahora debe haber un antes y un después. Evidentemente hay que abrir los ojos y saber por quién elegir el que va a administrar ese dinero de un Estado. Pero nosotros como ecuatorianos le estamos dando la apertura para administrar, no para que termine y concluya con la casa y todas las esperanzas vayan ahí. El tema de la inseguridad del Ecuador es, como dice María Sara, es un tema muy complicado. Y si nos enfocamos en el tema del narcotráfico, quienes hayan seguido la historia y la vida trágica de lo que sucedió en nuestro vecino país de Colombia y nos remontemos a la década de los 70, Ecuador ya estaba ahí metido en el lío, cuando estaba un Pablo Escobar joven, cuando se utilizaba las carreteras o las vías ecuatorianas para transportar las drogas. Esto ya tiene un origen desde hace mucho tiempo. Pero si nosotros vamos a seguir permitiendo que un gobierno, que un candidato, que tal vez una persona corrupta pueda abrir aún más las fronteras, quitando los elementos de seguridad. Y creo que todo el mundo me está entendiendo, que es lo que ha pasado también. Y si nosotros no nos defendemos, no va a pasar nada. Claro, es un tema complejo, porque creo que también nosotros como sociedad debemos buscar que el resto de los ecuatorianos también estudien, se capaciten, lean, para poder subir ese nivel de crítica y de poder defender a nuestro país con argumentos y no dejarnos engañar. Yo creo que esa es una de las grandes tragedias de América Latina, en comparación con países de la Unión Europea o de, digamos, de países de primer mundo, que es feo decir eso, ¿no? Que todavía que son más desarrolladas que nosotros. Pero hay un elemento que es curioso y es ese, el que a cuánta gente de verdad le importa educar a las nuevas generaciones. También vivimos anestesiados por obra y gracia de esto, del teléfono celular, de las pantallas. Estamos anestesiados y creemos que estamos haciendo un cambio retuiteando o reenviando mensajes, cuando la realidad es que tenemos que involucrarnos desde donde estemos. Ahora, en estos días que ha pasado esta trágica muerte de Villavicencio, creo que todavía me falta llorar, porque yo he sentido un dolor profundo y que creo que es necesario expresar incluso con lágrimas, no lo he podido hacer. Me quedé estupefacta, pero nosotros los que estamos fuera, a mí me hicieron unas 2 o 3 entrevistas en medios internacionales acá, hablar de lo que somos los ecuatorianos, hablar de la manera que estamos hechos y ganar seguridad propia para que esa seguridad se transforme en apropiarnos en ese territorio, aunque sea pequeño, y decir, esto es nuestro. Puede venir fulano, fulana tal, le vamos a dar nuestro voto de confianza dentro de una estabilidad de 4 años, en este caso que será 1 año y medio para concluir este tiempo que queda pendiente. Pero los ecuatorianos tenemos que estar bien informados y saber que en algún punto algo no nos va a gustar y tenemos que saber reclamar, pero no solo a base de protestas y de tumbar gobiernos, sino a base de hacer esa transformación. Y yo desde mi perspectiva, creo que cada uno de nosotros, Andrés, Luis, María Sara, tenemos gente en nuestro entorno, empezando por nuestra propia familia, por nuestros amigos, o gente que trabaja con nosotros, darles la oportunidad de que vayan progresando, porque solo así va a progresar el país, cuando nosotros vayamos abriendo las puertas y la cabeza
y sepamos que no nos pueden gobernar. Eso pasa dentro de las relaciones familiares y sentimentales. Cuando uno dice, oye, una relación no me va, no me funciona, porque no soy feliz, la opción sería, oye, me voy, pero ¿por qué me voy? Porque soy independiente, porque tengo mi propio dinero y mi propia habitación para salir adelante. Eso es lo que nos pasa a los ecuatorianos. O sea, creo que tenemos que adueñarnos desde el conocimiento, desde la capacidad de discernir, desde la crítica, para no permitir que el momento en el que alguien se quiera adueñar de nuestro país haga trizas de lo que somos. Eso es lo que yo pienso. Puede sonar un poco romántico, pero esas son las bases de lo que sucede con nosotros los ecuatorianos. Y muchas veces nos hacemos de la vista gorda y no es mi culpa, es culpa de este, es culpa del otro. ¿Dónde está esa seguridad? Empezando por nosotros mismos. Estás muteado, Luis. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo, Michelle, en lo que comentas. Sin embargo, ese comentario, digamos, nos lleva un poco a una reflexión a largo plazo. Las elecciones ahorita en Ecuador son el próximo domingo 20 de agosto. La candidata que en estos momentos encabeza las elecciones es la señora Luisa González, ¿no? Candidata oficialista del correísmo, ¿no? Con una base profunda del correísmo. Sin embargo, sabemos que el correísmo, digamos, no llega más allá de un 25% de la sociedad. Casualmente, Fernando Villavicencio era el candidato que iba como candidato, digamos, de segundo lugar, pero también sabemos que normalmente en nuestras sociedades, esa última semana, digamos, el de segunda que viene con una fuerza muy grande para arrebatar la supremacía a ese primer puesto. Y casualmente venía con toda la fuerza de la lucha anticorrupción, de la lucha contra los carteles y todo lo demás. Ahora, ¿cómo puede ser, y te lo pregunto a ti, María Sara, que quizás tienes un poquito más la lectura, digamos, ya que estás en Quito, en Ecuador, ¿cuál puede ser la lectura de la gente de la calle frente a esto que puede haber pasado, ¿no? La gente ha tomado conciencia de que esto puede haber sido un acto digamos, directo, propiciado por Correa o por su gente o por el narcotráfico y todo el crimen organizado y va a unirse en contra de esa posición. Estamos hablando que todavía estamos en un momento de zozobra, de miedo y la gente no quiere actuar. ¿Cuál es tu lectura, María Sara? Bueno, nuevamente no quisiera simplificar las cosas, ¿no? Y no quisiera decir que es blanco o negro. Nosotros acá tenemos ocho binomios, o teníamos 8 binomios. Tenemos ahora un binomio sin su candidato a la presidencia, pero está todavía la candidata a la vicepresidencia. En cuanto a lo que llamamos, o ellos mismos se llaman correístas, o el correísmo, obviamente es un fenómeno psicológico, político, bastante complejo, que tampoco se le puede simplificar nada más. Y tienen una base dura, un voto duro que está entre el 25 y el 30%, dependiendo de si estamos hablando de votos válidos o del voto, del número de personas que votan. En cuanto al segundo puesto, estaba antes de este trágico suceso del asesinato de Villavicencio, habían entre 3 y 4 binomios que estaban luchando ese segundo puesto. Así que a veces la candidatura de Fernando Villavicencio y Andrea González estaba en el segundo, a veces en el tercero, a veces en el cuarto, a veces en el quinto, y se estaban cambiando, porque con una elección tan atípica como esta, tan cortita como esta, tan intensa como esta, los expertos en comunicación política y en este tipo de situaciones como las encuestas y toda esta cuestión, algunas encuestas presenciales, otras virtuales, etcétera, te dicen que las tendencias cambian cada 3 días. Así que en realidad, aunque el correísmo diga que Villavicencio estaba en el quinto puesto y otros digan que estaba en el segundo, en realidad no podemos saber exactamente en qué puesto estaba. ¿Por qué? Porque finalmente inclusive las encuestas son aproximativas, ¿ya?
Tú sabes que eso puede tener un porcentaje de diferencia. Lo que sí podemos decir es que la estaba peleando dura, Fernando Villavicencio, ¿sí? Y que en los últimos días estaba teniendo una tendencia al alza, su candidatura, ¿sí? Pero también estaba y sigue teniendo una tendencia al alta otro binomio, ¿sí? Específicamente Jan Topic. Otros binomios se estaban estancando, etcétera, pero nuevamente todo esto es aproximativo. Nunca podremos saber exactamente cómo va a votar la gente. Ahora, a tu pregunta, ¿cuál es un poco la reacción inmediata? Estamos hablando de menos de 48 horas. Serán 48 horas esta tarde, a las 6:30 de la tarde, hora de Quito. Son muy pocas horas para saber cómo mismo va a reaccionar la gente ya frente a la papeleta. Lo que sí está claro es que hay un gran porcentaje de la población, y no te sabría decir el porcentaje, porque tienen que venir las encuestas posteriores, tal vez de este fin de semana, ¿no es cierto? Que hay un interesante porcentaje de la población, no solo de aquellos seguidores o afiliados o militantes o simpatizantes de la lista 25 y los distintos aliados, sino también de la población en general. Uno habla en las calles con la gente, hay una reacción de que probablemente, algunos dicen definitivamente, otros dicen probablemente puede haber una vinculación de este hecho con, digamos, entre comillas, el contendor político más fuerte, que sería el correísmo, ¿sí? Y esto está impactando en que está yendo a la baja, ¿no? En base a las tendencias. Todo esto lo podremos saber, yo creo que sábado, domingo saldrán nuevas encuestas, pero nuevamente, creo que se irán acomodando las cuestiones. Todavía no sabemos quién va a reemplazar a Fernando Villavicencio en el binomio, porque hasta el día de ayer, en la tarde, el Consejo Nacional Electoral dice que no se cambia el calendario electoral, no es candelario, el calendario electoral no se cambia, se mantienen las elecciones el 20 de agosto y se mantiene el debate el domingo. Y eso obviamente genera muchas complicaciones para esa lista, pero también hay muchos otros binomios que están diciendo debería revisarse, porque no estamos hablando de una situación normal, sino que esto nos ha venido a trastrocar a los ciudadanos, a todo el país. Así que yo lo que te puedo decir es que la gente está muy inquieta. Fíjate que además el domingo 20 no solamente son elecciones presidenciales, son elecciones generales en donde también se elige a asambleístas nacionales y provinciales, pero también hay 2 consultas populares. La consulta popular nacional en relación al futuro del Yasuní, específicamente del bloque 43, y también la consulta que es para Quito. Perdón, como estoy con el celular, si me entra llamada, espero que no me hayan escuchado lo último que dije. También está la consulta popular para el Distrito Metropolitano de Quito en relación a Quito sin minería. Queremos que el Chocó andino no tenga minería metálica. Entonces, en realidad, como ves, seguramente se van a movilizar las fuerzas, no solamente de cómo votará la gente, cómo se enfrentará el ciudadano y la ciudadana frente a la papeleta en la parte relacionada con los binomios presidenciales, sino cómo se enfrentarán los ciudadanos a la papeleta ante los asambleístas, ante los candidatos a la asamblea. Creo que va a haber una reconfiguración, porque la gente lo que quiere es que quien quiera que gane las elecciones, todos aquellos que son diversos o contrarios al correísmo, seguramente querrán que quien gane vaya con una asamblea fuerte, para que justamente no tengamos lo que hemos tenido en el gobierno de Guillermo Lasso, una asamblea que básicamente no le permitía avanzar y que estaba, entre comillas, fiscalizando, pero básicamente impidiendo una gobernanza, ¿no? Entonces, eso sería lo que puedo decir. Espero no quedarme sin batería, pero en todo caso, yo creo que lo último que quiero decir
es que lo que estamos viviendo en el Ecuador obviamente tiene sus particularidades, pero toda la región está enfrentando cosas muy complicadas. El día domingo, en 2 días, hay elecciones en Argentina. El día de ayer, solo ayer, hubo 3 asesinatos, una niña de 11 años, un joven médico al que por asaltarle, por robarle el auto, supuestamente, y un político, un activista político también fue asesinado, y en este caso fue asesinado por la policía, brutalmente asesinado por la policía en una plaza pública en Buenos Aires. Entonces, yo creo que este es un tema regional, la violencia es regional, los tentáculos del narcotráfico, de las mafias y del crimen organizado están en todas partes, desde México hasta la Patagonia, no nos libramos ninguno. La corrupción generalizada también es muy compleja y creo que justamente, así como pedimos unión de los ecuatorianos, también deberíamos unirnos toda América Latina contra este flagelo tan brutal. Correcto, muy bien. ¿Sabes? Me lleva a recordar un análisis que hicimos en los pasados 2 años en las elecciones en Lima, en Perú, ante la candidatura del que fue presidente por casi un año, Pedro Castillo. Y es que, así como tú mencionabas del fenómeno del correísmo, nos fuimos dando cuenta y se fueron haciendo estudios acerca de que hay toda la gente no vota por el mejor candidato ni por el peor candidato, la gente vota por un fenómeno, por una psicología social. Existe toda una psicología social detrás de, ¿no? Y se investigó, se llegó al Instituto Tavistock, ¿no? Hubieron bastantes personas que fueron a estudiar casualmente todo el movimiento de la psicología social, cómo influir en las campañas, cómo lograr, digamos, que el candidato, no importa que sea el mejor, posiblemente sea el que satisfaga las necesidades y los intereses de ciertos grupos, ¿no? Pero que sepa mover a la psicología y a las masas, ¿no? Y que posiblemente situaciones como la que acaba de suceder hace menos de 48 horas en Ecuador pueda, más que jugarles a favor, creo yo, pudiera jugarles en contra. Ahora, Michelle, me gustaría preguntarte, en base a todo lo que hemos estado conversando, ¿por qué crees tú, en base a todo esto, que se debilitan las instituciones en un Estado de Derecho, ¿no? En el que, al contrario, deberían estar primando y estar mucho más fuertes o más sólidas? Ya te digo, con todos estos acontecimientos, lo que estamos constatando es una siembra del terror. Entonces, claro, le perdemos fe a las instituciones, le perdemos fe a esas personas que nos están representando. Y, por ejemplo, en el caso del actual presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, debe estar en un punto desesperante. Todo lo que ha ocurrido en esta época, incluida la pandemia. Esto yo creo que ha sido un reto no solo para el gobierno de Guillermo Lasso, para todos los gobernantes a nivel mundial, el haber afrontado una crisis sanitaria tan brutal. Y un país como el Ecuador que se vio tremendamente afectado, recordaremos esas imágenes trágicas que vivimos a inicios de la pandemia, sobre todo en una ciudad como Guayaquil. Yo creo que es como desconcertante. Y claro, ahí viene también esa falta de fe que podemos tener los ciudadanos comunes. Porque ya lo he dicho desde el inicio, estamos buscando una especie de superhéroe, de superpresidente o presidenta. Ya me gustaría que fuera superpresidenta. Sigue siendo superpresidente. Que pueda resolver absolutamente todos los problemas. Yo creo que también hay que analizar este periodo tan difícil que ha vivido la humanidad, no solo el Ecuador. Sí, como decía María Sara, no me gustaría que fuera un consuelo, es decir, no pasa solo en Ecuador, pasa en Colombia, pasa en Venezuela, pasa en Argentina, pasa en Bolivia. Eso me parece dramático porque es mal de muchos, consuelo de tontos, a todos nos está pasando. Claro, hablamos de que los ecuatorianos tenemos que adueñarnos de nuestro país y de nuestro lugar de origen. María Sara decía, deberíamos unirnos todos los latinoamericanos, estoy de acuerdo, pero aquí hay un punto que a mí me parece ya tragicómico, que cada vez que hay una elección en América Latina,
saltan 10 candidatos, 8 candidatos, 12 candidatos, todos quieren ser presidentes, todos quieren llegar al poder. A todos, yo creo que en algún punto nos pudieron haber ofrecido algún cargo político y uno tiene que decir, no todavía, yo no estoy no sé si esto sea para mí, y decir, adiós, no quiero hacerlo. Yo creo que este era el punto. Y una vez más, y hablo ya netamente del Ecuador, 8 candidatos para año y medio, en medio de una crisis. Por favor, sabemos que pueden existir 2 que 3 candidatos, 4 que sean potentes, que puedan llegar. El resto, por favor, váyanse a la casita, retírense, digan, hice lo posible, yo también. Les juro, o sea, yo creo que uno sabe sus posibilidades, pero si nosotros nos seguimos manejando a través del ego, de la vanidad, eso a veces también es una pollita muy masculina, o sea, perdónenme que les diga, pero es una parte de la testosterona, decir, yo quiero gobernar, yo me retiraría y diría, a ver, unámonos, miren, vamos a poner un caso concreto. Hace menos de 48 horas, como dice precisamente María Sala, que estamos a viernes 11 de agosto, la muerte de Villavicencio fue el miércoles 9 de agosto, solo 2 candidatos de esos 7 que quedan, entre ellos Otto Sonnenholzner y Jaco Pérez, han pedido reunirse con el resto de los candidatos para hablar en conjunto y dejando a un lado sus banderas o sus intereses. Nadie ha respondido. Solo son Otto y Jaco los que han propuesto y el resto me callo. ¿Qué pasó también en América Latina? A ver, manifestaciones de protesta desde Estados Unidos, la Unión Europea, por poner un ejemplo, protestando de lo que acaba de suceder con este candidato, el acto de violencia. El resto de mandatarios de América Latina, ¿qué pasó? No dijeron nada con respecto al fallecimiento de Villavicencio. Entonces, estamos hablando de intereses, estamos hablando de egos, y estamos hablando de que si realmente nos importa estar gobernando un territorio para sacarlo adelante o para decir, yo fui candidato a tal. Esto es un tema que es extremadamente serio y que también puede hablar de lo que está ocurriendo y por qué las instituciones, el Estado, va perdiendo esa vigencia y ese poder. O sea, yo realmente diría, y en este caso concretamente de Ecuador, con estos 7 candidatos, reúnanse, digan, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos apoyamos? Yo vivo actualmente en Madrid, hace pocas semanas hubo un proceso electoral aquí y son pocos los candidatos. En cambio, en América Latina todo el mundo se lanza, todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo tiene la posibilidad, todos van a llegar. Y como decía María Sala, claro, evidentemente Fernando Villavicencio estaba marcando un ritmo bien complicado porque él, por sus antecedentes como periodista de investigación, estaba haciendo las denuncias con nombres y apellidos y diciendo las cosas con muchísima claridad. Yo digo, lamentablemente, a Fernando lo iban a liquidar tarde o temprano. Si llegaba o si se convertía en presidente, igual hubieran atentado con su vida. Pero creo que es un punto en el que todos los candidatos tienen que unirse y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué siempre tenemos tantos candidatos? ¿Por qué siempre tenemos tantas propuestas? En vez de unirnos y decir, ok, a lo mejor yo ahora no tengo posibilidades, puedo intentarlo, me retiro. Pero todo el mundo quiere ser presidente del Ecuador.